investigaciones con esos relatos del anexo y el anonimato a la bibliografía del cuerpo de nuestras tesis. Hay un desplazamiento interesante. Y además, ya no tenemos el reparo ético de nombrarlos o no nombrarlos, porque ellos se nombran a sí mismos como autores del texto y si quieren, en su pleno derecho se ponen un seudónimo. O sea que no tenemos problemas éticos y mucho menos tenemos el problema político y ético de lo que me sucede en la etnografía, porque luego de ese proceso, lo que todo me indica, los manuales de metodología me indican, es que debo ir a esa escuela normal a hacer una devolución. ¿Sí? ¿Lo tienen? Bueno, ¿qué es otra cosa la devolución? ¿Cómo es posible la devolución si yo no he sacado nada? Para devolver hay que primero sacar. En la documentación narrativa no ocurre nada de esto porque nosotros no le sacamos nada a nadie. Y esto me parece muy interesante porque plantea una cuestión epistemopolítica y metodológica fundamental, ¿no? Que estamos trabajando profundamente, sí, ahora sí, en la Universidad de Buenos Aires a través de proyectos de investigación de la programación científica de la universidad. ¿En qué medida esos relatos de experiencia pedagógica nos permiten conocer el mundo escolar desde las propias palabras de los docentes? ¿Y qué podemos decir de eso nosotros como investigadores profesionales? Tiene que ver con las formas de conversación que podamos entablar con ellos y de las autorizaciones que ellos como autores nos puedan otorgar respecto de ese material. O sea que la documentación narrativa está en este doble juego de tratar de producir una forma de saber que sin convocar a los docentes sería imposible y al mismo tiempo utilizar esas estrategias metodológicas para que las palabras de los docentes sean reconocidas, sean revalorizadas y sean inscritas en el debate público acerca de la educación. Ahora, ¿qué es la documentación narrativa de experiencias pedagógicas? Y con esto yo estaría cerrando para poder conversar un poco con ustedes y poder dar lugar a las preguntas, los comentarios y también, ¿por qué no?, a los insultos, ¿no? Si se amerita, también pueden insultarme, no hay ningún problema. ¿Qué tiene que ver con esta idea de que la documentación narrativa de experiencias pedagógicas no es un método? Es un conjunto de recaudos metodológicos que se adaptan o se podrán adaptar al territorio específico donde se implementa. Lo importante ahí no es tanto seguir un mapa preciso, sino más bien tener en cuenta permanentemente estos criterios. Por ejemplo, uno de ellos es que se trata justamente de escribir y reescribir sucesivas versiones de un relato de experiencia. Llegamos con algunos docentes a que los docentes escribieran y reescribieran 15 veces el mismo relato de experiencia, que en realidad es otro, porque cada reescritura va reconfigurando no solamente la historia, sino también la propia experiencia. Hay casos de donde ahí hubiese sido bueno el PowerPoint para mostrar cómo en la primera versión del relato aparece una anécdota contada y cómo en el último relato de ese mismo autor, esa experiencia contada ya no es una anécdota, sino que es una historia densamente significativa, cargada de comprensiones, de voces, de colores, de matices, de densidad pedagógica, le decimos, a este entramado de relato, ¿no? Conceptualizaciones, teorizaciones y saber. Ahora bien, entre versión y versión del relato, los docentes no solamente escriben, sino que dispuestos en colectivos de docentes narradores, intercambian sus relatos para que los pares, los colegas, los lean y elaboren comentarios acerca de esos relatos y conversen en función de esos relatos y sus comentarios.
Y acá me quiero detener un minuto, porque esto es fundamental en la documentación narrativa. No solo se trata que el docente en cada reescritura del relato deconstruya sus formas de decir, de nombrar y la reconstruya, sino que también informe de ese proceso hermenéutico de comprensión de sí, de comprensión de ese texto, a partir de las comprensiones también del aporte hermenéutico de sus pares. Se trata de maximizar o de profundizar la propia reflexión y la propia indagación sobre la propia experiencia a partir también de las lecturas, comentarios y conversaciones con otros docentes que también están comprometidos en producir relatos de experiencia, ¿no? Porque ahí el emparejamiento, el trabajo pedagógico entre pares, la indagación y la coformación entre pares, tiene que ver no solamente con que los docentes que se involucran forman una comunidad de prácticas, ¿no? De las prácticas de enseñanza son todos docentes, sino que también una comunidad de discursos. Es decir, docentes que no solamente son docentes, sino que además de ser docentes, están preocupados por narrar su propia experiencia. En nuestra experiencia eso fue fundamental, porque eso evita, nosotros le llamamos el efecto de, a nosotros le llamamos a las lapiceras Vilome, ¿no? El efecto de la Vilome roja. Es decir, el efecto que el docente se coloque en evaluador de la experiencia del otro o del relato del otro, y que funcione más bien como un editor, como alguien que le pregunta el texto y que le recomienda al autor de ese texto formas de escritura o observaciones que le permite al autor del texto escribir mejor lo que él quiere escribir. No, como hacemos en las escuelas, formas de intervención sobre el texto para que el estudiante escriba lo que nosotros queremos escuchar. Y esto es fundamental, porque permite un descentramiento de las posiciones evaluativas que muchas veces también son inhibitorias de la palabra de los docentes. Si yo le doy mi relato a Karen y ella me da el suyo, yo sé que su comentario va a ser moderado, porque si me la da, yo después se la doy a ella. Dicho en broma. Pero hay algo de eso, de la posibilidad de emparejar las condiciones, de un trabajo entre pares, no en que el que lee se pone en una posición de corrector del texto, sino en alguien que te ayude a escribir el texto. Y justamente ese comentario, esa lectura, esa conversación habilita formas de indagación narrativa. Nos da pistas para que el docente pueda indagar sobre su propia experiencia y no solamente contarla. No se trata solamente de escribir, reescribir, leer, comentar y conversar, sino también de, en ese mismo proceso, indagar la propia experiencia e indagar las propias palabras que usamos para nombrar esa experiencia. Por eso no se trata de simplemente laudar las palabras de los docentes, sino de generar las condiciones para que los docentes puedan trabajar con sus propias palabras, se puedan apropiar de esas palabras, puedan descolonizarlas de saberes esotéricos que muchas veces intervienen, ¿no?, enajenando al docente de su propio saber y de sus propias palabras. Ahí no solamente las políticas neoliberales las que han contribuido, sino también toda la tecnocracia educativa ha contribuido muchísimo que los docentes inhiban sus propias palabras para decir las palabras de otros o callar. Entonces se trata de movilizar procesos de indagación que, por otra parte, y a diferencia de otras formas de investigación, no implica que los docentes aprendan, hagan un curso de metodología, sino que aviven sus preocupaciones metodológicas en el mismo proceso de construcción y de reconstrucción de los relatos. Es la escritura del relato y la reescritura del relato, la lectura, la conversación, es aquello que motoriza el propio interés y el que inquieta y moviliza al docente para construir y reconstruir su saber. Y por supuesto,
supuesto podrá enriquecer su relato haciendo entrevistas narrativas a otros colegas que participaron de la experiencia. Por supuesto podrá hacer observaciones, analizar documentos, es decir, realizar todas las operaciones propias que indican los manuales de metodología de la investigación, pero también tal vez sin preocuparse de dejar de ser maestros para convertirse en una otra cosa. O dicho de otra forma, sin necesidad de dejar de bailar la propia música para bailar la música del otro. En donde bailar la música del otro seguramente nos hará tropezar, nos construirá como improductivos o como ignorantes. Tan ignorante como un profesor, el superdoctor que intenta conversar con los docentes en sus propios términos. Ahí también el superdoctor va a ser un ignorante. Entonces se trata no tanto de usar las estrategias de otros, sino tal vez de inventar las propias para poder producir saber. Y también validarlo. No se trata tan solo de escribir, sino validar, pero entre docentes. No recurriendo... Miren, en el campo académico, una de las peores cosas que nos puede pasar a los académicos, los investigadores profesionales del CONICET, es que venga un burócrata a evaluarnos, o alguien que no es investigador a evaluar. Se llama evaluación entre pares, ¿sí? Bueno, se trata tan solo de esto, de generar condiciones para que los docentes puedan evaluarse entre sí luego de producido, o valorar o poner en valor los relatos del otro en función de criterios construidos en el seno del campo pedagógico, no en el campo académico, en las alturas olímpicas del campo académico. Voy terminando. Tampoco se trata de esto solo, se trata de también pasar un momento de publicación. La escritura y la reescritura, la lectura, la circulación de los textos en el colectivo constituye a ese colectivo primero en lo que Connell y Clarendon llaman comunidades de atención mutua. Comunidades donde el otro escucha al otro y no solamente lo oye, sino que lo escucha y se siente y te permite ser interpelado por esa palabra y movido de su centro y conmovida su identidad. Se trata entonces no solamente de generar condiciones para la producción de los relatos, sino también para su disposición pública o su publicación, que puede ser una revista, por supuesto, pero que también puede obtener otras formas, ¿no? La idea de publicación más bien emparentada a la que nos proponía Lawrence Stenhouse, no sé si lo conocen. Bueno, Lawrence Stenhouse, en Investigación y Desarrollo del Currículum, ya en la década del 70, nos decía que el currículum no es solamente prescripción, nos decía que el currículum no es solamente práctica, que el currículum es una prescripción más práctica, o bien él decía que el currículum es la tentativa de disponer públicamente, hacer públicamente disponible, ¿no? La experiencia de llevar adelante una propuesta educativa. Quiero que casi textualmente dice eso. Se trata de eso, de tornar públicamente disponible las formas singulares, particulares, situacionales, contextualizadas en que los docentes llevamos adelante nuestras propuestas educativas. Tal vez nos permita reconocer que muchas de las propuestas educativas que llevamos adelante no son nuestras, son de otros, que a través de la Santísima Trinidad nos permite, nos convence de que estamos haciendo bien las cosas. Pero ahí están nuevamente los espejitos de colores del neoliberalismo. La parafernalia tecnológica, por pensar que usamos una computadora, nos pensamos, como decimos en Argentina, que somos re piolas, y en realidad estamos siendo hablados por otros y estamos jugando el juego de otros. O sea que la publicación también es un momento fundamental en donde también los docentes aprendemos entre sí y también donde acontece
o sucede un acontecimiento político pedagógico fundamental. Digo, y hablo de acontecimiento político en el mismo sentido de Michel Foucault y de Alain Badiou. Acontecimiento político es aquello que ocurre cuando una relación de saber y de poder se invierte de manera perdurable y fácilmente reconocible por otros. Cuando un relato se publica, hay una relación de saber y de poder que se invierte. Una palabra que no venía siendo dicha, se ha dicho y se inscribió en el debate público. Una palabra silenciada, ¿no?, encontró su cauce y pudo ser transformada para poder intervenir en ese campo, ¿no? Y acá recuerdo nuevamente a Paulo Freire, ¿no? Esta idea de que en realidad aprender a leer y a escribir, alfabetizarnos, es apropiarnos, no es adquirir el código, sino más bien apropiarnos de nuestras palabras para nombrar nuestro propio mundo. Acá iríamos por ese camino, que los docentes se apropien de sus propias palabras para contar en primera persona cómo es el mundo que habitan y que hacen cotidianamente. Algo que no venía ocurriendo, ocurrió. Un saber que no había sido producido se produjo. Y no solamente eso, sino que interviene y circula por el espacio público. Y esto también es lo que trabajan los colectivos de docentes narradores en red. No está por fuera del dispositivo. No termina la indagación de la propia práctica cuando está el relato. Termina cuando ese relato ya deja de formar parte de ese colectivo de docentes narradores y ya se inscribe en el espacio público, en el conocimiento público, en el saber público. Y fíjense qué interesante, porque en el mismo momento en que el relato se publica sucede una paradoja. El docente es ratificado como autor del relato. Yo, si quiero usar ese relato, como si usara a Durkheim, a Marx, a Weber, tengo que citarlo, porque tiene autor. ¿Sí? Es decir, el docente se apropió de su palabra, pero al mismo tiempo se enajena de ella. ¿Por qué? Porque no va a estar al lado del relato para clarificarle al lector lo que quiso decir. ¿Se entiende? Ya no forma parte, no está bajo su control. Circula en el espacio público. Por eso es muy importante que el colectivo de docentes narradores acompañe el acto, el proceso de publicación y ratifique la publicabilidad del relato. Ahí, en ese momento, cuando el colectivo de docentes le dice al docente narrador, sí, tu relato ya está para ser publicado, ahí aconteció la evaluación pedagógica de entre pares. Por supuesto, el docente narrador puede publicarlo cuando quiere, porque es el autor, pero no va a contar con el apoyo y también el resguardo de la comunidad de pares, de la comunidad de aprendizaje, de la comunidad de interpretación, donde nació ese texto, ¿no?, tranquilizándolo acerca de su publicabilidad. Y no solamente ahí, no termina solamente en la publicación, tiene que ver, y esto es muy importante, las redes para esto, es la puesta en circulación de los relatos. Está bien, los publicamos, pero ¿por dónde los hacemos circular? ¿Quién queremos que lean nuestros relatos en tanto docentes narradores? También se trabaja ahí. Entonces se pueden, de la vasta experiencia que tenemos, hubo puestas en circulación insospechadas para nosotros desde la universidad, desde materiales pedagógicos que se utilizan en la formación docente, hasta, recuerdo uno, usar solamente este ejemplo, una red de instituciones de escuelas normales del norte del país que contrataron un programa de radio, tenían un programa de radio donde leían relatos de experiencia y en donde participaba la comunidad, incorporando a la comunidad en debate pedagógico de las escuelas. Eso está también documentado y fue una forma de publicación, de disponer públicamente ese relato y de hacerlo circular comunitariamente, que a nosotros, desde la ciudad de Buenos Aires, donde la radio está muy lejos, ¿no?, como en las poblaciones y en las comunidades más chicas, donde cumplen un rol vital de comunicación entre la gente, era posible. Es decir,
que la puesta en circulación también forma parte de este proceso no solamente de auto y de coformación, sino de conformación. No solamente se trata de que los docentes se formen a sí mismos, indagando su propia práctica, no solo se trata de que los docentes se conformen entre pares, sino también que abandonemos también, o que pensemos también la posibilidad de que la formación no sea solamente el entrenamiento individual de una persona para ocupar un puesto de trabajo, y que podamos pensar la formación también como conformación de colectivos, de sujetos colectivos, como las comunidades de aprendizaje, que seguramente en Marco Raúl trabajó, ¿no? Como la constitución de un colectivo, de un sujeto colectivo que interviene colectivamente, aceptando la pluralidad de singularidades en el espacio público. Lo singular, lo plural, lo colectivo y lo público, ¿no? Más articulados en este proceso de investigación. Entonces, la documentación narrativa de experiencias pedagógicas se inscribe en estas pretensiones y indica tan solo estos momentos como momentos a tener en cuenta, como momentos sucesivos y recursivos: generar las condiciones, escribir y reescribir, mediar la escala de reescritura por un proceso de indagación, mediado por la lectura, la conversación y el comentario de pares, que ratifican y validan ese relato a partir de definir su publicabilidad y su puesta en circulación. De lo que se trata entonces, amigos, amigas, es de pensar, ¿no?, junto con la documentación narrativa, pero también con otras estrategias que podamos inventar en formas de intervención en el espacio público que movilicen intelectual y pedagógicamente a los docentes, para que nuestras resistencias no solamente sean reactivas, silenciosas, sino para que se llenen de voces, de saberes, de experiencias, ¿no?, que piensan el mundo, que deconstruyen el mundo y lo critican, pero que también se preocupan por encontrar palabras para nombrarlas y para poder imaginarlo como un mundo humanizado, como un mundo mejor, como un mundo del encuentro, un mundo de la solidaridad, en donde podamos colgar como simplemente como adornos, ¿no?, los espejitos de colores que muchas veces el neoliberalismo nos quiere vender. Bueno, muchas gracias.